Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La pérdida de la visión. Leemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos 15 y 16. Y dice la palabra de Dios. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Por eso la pérdida de la visión. Viendo este hermoso texto de Camino de Emaús, de estos dos discípulos de Jesucristo, el día de la resurrección, mientras se alejaban del lugar donde estaba la presencia de Dios de Jerusalén, aprendiendo varios principios y muchos que tal vez no he aprendido yo y que no podré enseñar en esta semana, pero que cada quien podemos ahondar y escudriñar a través de la palabra. Esto es como un abrebocas para los que les gusta aprender de la palabra de Dios. Y es que el camino de Emaús nos hace perder la visión. Nos muestra la palabra de Dios que eran 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Esto es a pie aproximadamente 25 horas. Nos habla que puede ser un camino bastante largo. Comparándolo con Bogotá, de norte a sur hay 33 kilómetros, de oriente a occidente hay 16 kilómetros. Nos demoraríamos mucho caminando Bogotá de oriente a occidente. Y es que vemos en el mundo gente caminando, buscando su propia ruta, haciendo sus propios planes, forjando sus propias metas, sus intereses, igual que el camino de Emaús. Y cuando más nos alejamos del camino de Dios, más vendrá crítica y cosas. Estos dos iban de regreso a su casa desilusionados, pues Jesús no había sido para ellos lo que estaban buscando, ni lo que esperaban, ni peor aún lo que les convenía. El camino de Emaús te aleja de los propósitos de Dios para tu vida. Te aleja de Jerusalén, la casa de Dios. Si hay bendición en Jerusalén, donde está la presencia de Dios, ¿por qué irte a Emaús? ¿Por qué ir a otro lado si sabes dónde está la bendición? ¿Por qué irte lejos de Dios si sabes a dónde te llevará ese camino? El camino a Emaús solo trae desánimo. El camino a Emaús solo trae discusión. El camino a Emaús tipifica una relación alejándose del propósito de Dios para tu vida y dando lugar a la discusión y crítica por cosas que no se entienden siquiera. Y es que cuando Jesús se acerca a nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Muchas veces no podemos verlo ni oírlo por estar discutiendo en nuestra vida, por tener desánimo e incredulidad en nuestra mente. Jesús se apareció igual. ¿Y por qué no le reconocieron? Algunos dicen que Jesús mismo cegó su vista para que no le reconocieran. Esto no es cierto. Esto no es el contexto original. Ellos no le reconocieron por su incredulidad, por su desánimo, por su discusión, porque cuando uno está en medio de la ira, del descontento, de la tristeza, de la crítica, en que nada le gusta, en que todo es queja, en que todo tiene problema, en que nada les parece, nunca vamos a poder ver a Dios de esa manera. Jesús se aparece, pero no le reconocen porque no tienen los oídos para oír al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: el que tiene oídos, oiga lo que la palabra de Dios dice. Pero el que tiene oídos espirituales, no físicos, porque todo el mundo ha escuchado la palabra de Dios y no todos quieren reconocer a Dios. Entonces no se trata de oídos físicos, de espirituales. Un corazón que está solo conectado con lo terrenal, en discusiones, en desacuerdos, en diferencias, en crítica, en murmuración, en queja, no podrá estar sensible para reconocer la voz espiritual de Dios, a Jesús. Por eso muchos no reconocen a Jesucristo hoy y por eso van camino a Emaús, van por el camino contrario, han perdido la visión. En el caminar a Emaús se pierde la visión,
la coherencia, la sabiduría, las fuerzas. Muchos dejan de servir, muchos dejan de congregarse, muchos dejan de orar, muchos dejan de tener vida congregacional, muchos dejan de ser testimonio y se juntan más con el mundo y se parecen más al mundo que a los hijos de Dios. Muchos agradan más a su entorno que agradar a Cristo Jesús porque creen que Él no está. No han sido consecuentes y no han entendido que Dios está en todos lados. Creen que solamente está en una iglesia. Para esto sí apoyo que Dios ve todo lo que hacemos, pero no para que la gloria de Dios se manifiesta en todos los lados. Por eso unos prefieren agradar su entorno y no agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores en el entorno en que estén. El camino a Maús hace que perdamos la visión y que perdamos esa verdadera forma en la que nosotros somos cuando estamos con Él. El camino a Maús nos hace apartarnos de Jerusalén, nos hace apartarnos de Dios. El camino a Maús nos quita la visión. Quiero darles un ejemplo para darme a entender, porque tal vez algunos dirán, no, pero aquí la Biblia dice que Jesús cegó el entendimiento. No, este no es el contexto original. Déjame leerte Job capítulo 42 del versículo 1 al 6. Job habló muchas cosas de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, Jehová muchas cosas Él dijo. Pero al final en Job capítulo 42 es el último capítulo, te invito a que lo leas. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job habló lo que no entendía. Vemos 41 capítulos hablando Job lo que no entendía. Dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora no quiero que me enseñe nadie, Señor. Ahora quiero que tú me enseñes. Job de oídas había oído de Dios y eso era lo que él multiplicaba, reproducía, lo que había oído, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo así? ¿Job vio literalmente a Jesús? No. Sus ojos espirituales vieron quién era realmente Jesús, porque Jesús se le reveló en la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando conocemos la verdad nos hace libres y la verdad nos muestra el camino correcto y nuestros ojos se abren y por eso es que tenemos una visión de ver lo que estos ojos físicos no ven. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedes creer en algo que no ves? Por la fe. Vemos que aún Abraham, cuando el Señor le dijo que sería padre de multitudes y que habría una descendencia que él no podía contar, él nunca la vio. Pero Jesús lo cumplió, Dios lo cumplió. Eso es lo que se llama fe, creer sin ver, pero creer lo que la palabra de Dios dice que debemos creer y ver, no lo que yo quiero. Yo he enseñado que Dios es fiel, pero a su palabra, no es fiel a nosotros, no es fiel a lo que querramos. Él no es un padre que le concede todo a sus hijos, un padre alcahueta, que todo lo que el hijo dice, el padre dice sí y siempre tiene todo para proveer y a nada le dice no. No, ese no es Dios. Dios le dice sí a los hijos cuando piden conforme a su voluntad. Solo dice primera carta de Juan. Cuando pedimos conforme a su voluntad, entendemos la voluntad de Dios. Por eso Mateo 7 dice, pedid y se os dará. Pero para eso primero necesito ser hijo y segundo necesito pedir conforme a su voluntad. No confundamos una cosa con la otra. Dios es fiel a su palabra. Y a lo que nos aferremos, que dice la palabra de Dios, Dios lo cumplirá porque es fiel, pero no todo lo que Dice el versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí que te veo, Jesús. Ahora sí. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él mismo se aborrecía a sí mismo. ¿De qué se aborrecía? Pues de lo que está hablando acá.
de que habló lo que no entendía, de que simplemente repitió lo que le enseñaron, que no había conocido a ese Dios grande, a ese Dios soberano, a ese Dios que hasta ahora estaba conociendo y que le había sido revelado. Por eso dijo, de hoy día se había oído, más ahora mis ojos ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La pérdida de la visión, ir por el camino contrario, ir por el camino de la queja y de todo lo que ya hablamos hoy, nos hace perder la visión. Nunca podremos ver quién es Dios realmente si primero no podemos entender su palabra. Recuerda, para concluir, lo que dice Mateo 16 del 13 al 17, que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías, un profeta. Pero él le dijo, bueno, y ustedes, los discípulos, ¿quiénes creen que soy yo? Pero solamente Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aunque Pedro con sus ojos físicos veía a Jesús, esta es la vez cuando lo ve con sus ojos espirituales. Como Pedro lo niega, como Pedro blasfema al hablar y negarlo 3 veces, como Pedro se aparta de él, como Pedro es esa vara frágil y muchos otros defectos que vemos a Pedro que se vuelve al mundo varias veces, como después de esta revelación Pedro viene siendo otra persona y cómo da su vida por amor a Cristo y como dice, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíqueme boca abajo, porque ni siquiera en esa muerte quiero tratar de asimilar a mi Señor porque Él es único. Cómo entrega su vida totalmente, cómo se rinde completamente por amor a Cristo, porque sus ojos espirituales vieron, porque no perdió la visión, porque la pérdida de visión viene cuando nos apartamos de Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por esta semana de bendición. Gracias porque este es el día que también tú hiciste. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias por cada devocional en el cual nos das la oportunidad de exaltar tu nombre. Gracias por cada tiempo de quietud en el cual nos permites meditar en ti. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar estos devocionales varias veces al día y poder recordar lo que tu palabra dice, que haga mella en nuestro corazón y en nuestra mente para que no perdamos la visión, para que continuemos caminando contigo, para que no hagamos, como dice el dicho, que para donde va Vicente va toda la gente. Si los demás se quieren apartar de ti, son los demás. Si los demás se quieren parecer al mundo, son los demás. Pero nosotros nos pareceremos cada día más a ti, aún por encima de que el mundo nos critique, aún por encima que aún los nuestros también nos critiquen. Continuaremos con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso día en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.